Hace un pocos días terminaron los Juegos Olímpicos de Tokio, que como dije fueron muy particulares porque según el calendario olímpico deberían haberse realizado justamente en el 2020, pero que por la pandemia no se realizaron ese año, sino que pasaron para este 2021. Este hecho igual no modificó el calendario olímpico de acá al futuro porque los próximos Juegos se van a realizar en el 2024 y después en el 2028, etc. Por otro lado, como habrán visto en los carteles, en el logotipo, etc., figuran como los Juegos Olímpicos Tokio 2020 o 2020. Bien, Argentina, como viene sucediendo casi desde el inicio de los Juegos modernos, después vamos a decir por qué decimos modernos, presentó su delegación, que estuvo integrada por 178 deportistas, 122 hombres y 56 mujeres, que participaron en 26 deportes. Fue una de las comitivas más numerosas del país en la historia de los Juegos. La participación argentina, luego lo vamos a ver con más detalle, dio como resultado 3 medallas, 2 de bronce y 1 de plata, y también varios diplomas olímpicos. Bueno, en virtud de este hecho, como dije al principio, me gustaría hacer un programa, el programa de hoy, un repaso por la participación argentina en los Juegos Olímpicos modernos. Los Juegos Olímpicos es un evento deportivo, el más importante del planeta sin dudas, que se celebra cada 4 años en una ciudad elegida previamente. Allí se dan cita a los atletas de todo el mundo representando a su país en busca de consagrarse como los mejores en su disciplina y establecer nuevas marcas. Son actualmente más de 200 los países que participan en más de 50 deportes y disciplinas. Un dato importante es que en sus inicios los Juegos Olímpicos eran puramente amateur, pero con el correr de los años se permitió la participación de atletas profesionales como pasa hoy en día. El COI, el Comité Olímpico Internacional, es el responsable de elegir a la ciudad sede y la ciudad anfitriona es la responsable de la organización y de la financiación de los Juegos. Existen diversos símbolos y ceremonias olímpicas como la bandera, que representa los 5 continentes con sus colores, con los colores de la bandera de todo el mundo, la antorcha olímpica, que se mantiene siempre encendida y se va pasando de ciudad en ciudad, y la ceremonia de apertura y clausura son los desfiles de las delegaciones. Los ganadores del primer, segundo y tercer puesto reciben la medalla de oro, plata y bronce respectivamente. Los actuales Juegos Olímpicos se celebran desde 1896 y tienen las características que comentábamos, pero son los considerados Juegos modernos, pero tienen sus antecedentes o sus fundamentos en los Juegos Olímpicos antiguos, que se celebraban en Grecia. Los griegos creían en la armonía del desarrollo del cuerpo en unión con la inteligencia, cultivaban el cuerpo además de la mente, le daban mucha importancia al cuidado corporal, a la educación física, fueron los inventores de la gimnasia, del deporte, y cada estado griego tenía sus propios juegos en homenaje a sus dioses, y además de eso, periódicamente realizaban fiestas deportivas en las que podían concurrir todos los habitantes de Grecia y sus colonias, que eran los Juegos Panhelénicos. Dentro de estos Juegos Panhelénicos podemos mencionar a los Juegos Pícticos, que en honor a Apolo en Delfos, los Juegos Ísmicos, dedicados a Poseidón en Corinto, y los Juegos Nemios en homenaje a Hércules. El más importante de estos Juegos Panhelénicos eran sin duda los Juegos Olímpicos, que se celebraban en la ciudad griega de Olimpia, que estaba situada al oeste de Peloponeso, cada 4 años. Estas competencias eran en homenaje a Zeus y duraban 5 días. Participaban de ellas hombres libres, es decir, no esclavos, griegos, no extranjeros. Y los participantes tenían el nombre de atletas y se preparaban cuidadosamente para ellos en la palestra, que era el gimnasio. Las disciplinas que incluían estos Juegos Olímpicos antiguos eran las carreras, la lucha, la manopla, que era una especie de boxeo, el pancracio, que era una combinación de lucha y boxeo, las carreras de carro y el pentatlo, que eran 5 competencias eliminatorias, era el salto, la jabalina, la carrera, el lanzamiento de discos y la lucha, y esta última con 2 participantes. Luego al final se celebraba la carrera, cuyos competidores vestían pesados armamentos. Al terminar los juegos, se proclamaba el nombre del vencedor, de sus padres y de su ciudad natal, y el premio consistía en una corona de olivo y una palma. Toda Grecia lo aclamaba y era recibido con todos los honores en su pueblo. Estos Juegos Olímpicos tuvieron tanta trascendencia que los griegos comenzaron a contar los años a partir de la primera Olimpiada, en el 776 a.C., una costumbre que perduró hasta el 394. Otro hecho que muestra la importancia de los Juegos Olímpicos es que los reyes de los estados griegos crearon la paz olímpica, donde se declaraba como inviolable el territorio de Olimpia y todos los que acudían a los Juegos 2 meses antes de su comienzo. Durante los Juegos Olímpicos, los conflictos entre ciudades y estados participantes se posponían hasta la finalización de las competencias deportivas. La primera edición de estos Juegos Olímpicos antiguos fue en 776 a.C., esa es la fecha más aceptada,
y el último en el 393 después de Cristo, también esa es la fecha más aceptada. A mediados del siglo XIX en Grecia hubo algunos intentos de revivir los Juegos Olímpicos. Podemos mencionar en 1856 a Evangelos Zapas, un rico filántropo griego, que le escribió al rey Otón I de Grecia ofreciéndose a financiar los Juegos Olímpicos modernos. Así que en 1859 Zapas patrocinó los Juegos Olímpicos modernos que se celebraron en la plaza de Atenas. Los atletas eran todos originarios de Grecia, del Imperio Otomano, y se hicieron más juegos con esas características, pero no tuvieron demasiada trascendencia. Sería Pierre de Coubertin el fundador de los Juegos Olímpicos modernos. Pierre de Coubertin era un joven noble francés acaudalado que recibió del gobierno de su país en 1889 la comisión de estudiar la cultura física en todo el mundo. Como fruto de esos estudios, el 25 de noviembre de 1892 dio una conferencia en la Sorbona y ahí tenía el convencimiento de que los juegos antiguos deberían reanudarse en la era moderna. Esta conferencia fue aclamada con vitoreos y aplausos por todos los presentes. Al año siguiente, en 1893, Coubertin convocó una nueva conferencia también en la Sorbona y ahí participaron representantes de 12 países y también mandaron mensajes de apoyo a otros 21 países. Como resolución de esta conferencia se puso puntualmente: deberán efectuarse competencias deportivas cada 4 años, siguiendo la línea de los Juegos Olímpicos griegos, y se invitará a participar a todas las naciones. Allí se funda también el Comité Olímpico Internacional, el COI, y dentro de estos 12 países iniciales que fundaban el Comité Olímpico Internacional figuraba la Argentina, que es el único país de Latinoamérica que participó en la fundación, a través de José Benjamín Zubiaur. Así es entonces que en 1896 se celebraron los primeros Juegos Olímpicos modernos. La ciudad elegida fue Atenas, justamente en homenaje a los Juegos Olímpicos antiguos y a toda esta tradición griega que fundaron los Juegos Olímpicos. El escenario principal fue el estadio Panathinaiko. Entre el 6 y el 15 de abril de 1896 se celebraron los Juegos, en donde participaron 241 atletas de 14 países, que compitieron en 43 eventos de 9 deportes. A pesar de que Argentina era un miembro del COI desde su fundación, no envió a ningún deportista en este primer juego. En ese entonces las posibilidades de viajar eran muy complicadas. Llegar hasta Grecia se viajaba en barco. 4 años más tarde llegó el segundo Juego Olímpico en 1900 en la ciudad de París, capital de Francia. Estos Juegos Olímpicos de 1900 fueron catalogados como la más organizada desorganización. Hubo un gran desorganización, duró 5 meses y estuvo subordinada a la tercera exposición universal. Allí en estos Juegos se da la primera presencia olímpica de un deportista argentino, que fue la participación en solitario del esgrimista Francisco Camet, que alcanzó el 5º puesto en la prueba de espada. En 1904 se celebraron los Juegos en San Luis, no San Luis acá, sino en Estados Unidos. Originalmente esos Juegos iban a ser en Chicago, después pasaron a San Luis, y no fue una gran experiencia. Fueron menos países, hubo casos de discriminación, de fraude, no estaba muy claro tampoco qué deporte era oficial y qué deporte era de exhibición. Hubo poco público, poco apoyo oficial, y en estos Juegos Olímpicos tampoco hubo presencia argentina. En Londres, 1908, mejoró la organización. Se hizo por primera vez el desfile de participantes detrás de la bandera de su país, hubo una ceremonia inaugural. Y en el caso de Argentina no presentó tampoco una delegación oficial, pero sí hubo una presencia argentina, la del patinador Héctor Torromé. Héctor Torromé era un importador de té argentino que residía en Inglaterra y que en 1907 había salido subcampeón individual del primer campeonato británico de patinaje artístico y por eso clasificó a los Juegos Olímpicos, pero él solicitó representar a la Argentina, lo que fue aceptado. Compitió en la prueba individual masculina sobre patinaje sobre hielo, que en ese entonces era un evento olímpico, y salió 7º. En Estocolmo, 1912, ese Juego Olímpico significó la consolidación del espíritu olímpico, hubo un gran apoyo oficial, se construyeron estadios específicos para los Juegos Olímpicos, hubo un gran entusiasmo, y también ayudó el avance de la ciencia y la tecnología. Ahí se empezó a utilizar el cronómetro semieléctrico, también el photo finish para despejar las dudas en las definiciones apretadas. Y también en estos Juegos de Estocolmo 1912 se dio como punto negro la primera muerte de un competidor en pista, el portugués Francisco Lázaro, que fue víctima de una insolación en el maratón y falleció el día siguiente de un paro cardíaco y deshidratación.
Luego de estos Juegos Olímpicos hubo un parate por la Primera Guerra Mundial y las actividades se retomaron en 1920 en los Juegos Olímpicos de Amberes, en el país de Bélgica. En ese caso también hubo discriminación en estos Juegos Olímpicos porque no se dejó participar a ninguno de los países que habían sido derrotados en la guerra. Alemania, Austria, Hungría, Bulgaria, Turquía quedaron afuera. En este Juego Olímpico debuta la bandera olímpica, que hablábamos recién, que representa los 5 continentes. Este Juegos Olímpicos de Amberes 1920 tuvo el apoyo del rey y la aristocracia para la construcción de distintos estadios y para organizar bien los Juegos Olímpicos más allá de la posguerra que había dejado a Europa en ruinas. En los Juegos de 1920 participó el argentino Ángel Rodríguez, quien compitió en boxeo en la categoría peso pluma y fue vencido en la primera ronda por descalificación. En 1924 se realizaron los Juegos nuevamente en París, que fue un poco la revancha de los de 1900 porque esta vez sí fueron bien organizados y fue un éxito deportivo y estructural. En estos Juegos de París 1924, por primera vez Argentina formó una delegación olímpica organizada por el Comité Olímpico Argentino, presentándose de ahí más en todos los Juegos Olímpicos, salvo en el de Moscú 1980, que vamos a ver que fue una cuestión más política que otra cosa. Bueno, la delegación argentina de estos Juegos Olímpicos presentó 93 deportistas, ninguna mujer, y participaron en 11 deportes. La Argentina consiguió 6 medallas, una de oro, 3 de plata y 2 de bronce. La de oro fue en polo, que en ese entonces era un deporte olímpico. Argentina ganó sus 4 partidos, incluyendo la final contra Estados Unidos. Las medallas de plata fueron 2 para el boxeo, una para Alberto Copelo en peso liviano y otro para Héctor Méndez en peso welter. Y la otra medalla de plata fue para el atletismo, para Luis Brunetto en salto triple. En el caso de bronce se consiguieron 2 en el boxeo, una para Alfredo Porcio en peso superpesado y otra para Pedro Quattrucci en peso pluma, Pedro Quattrucci que después triunfaría como actor. También se alcanzó en estos Juegos Olímpicos 8 diplomas, 3 de ellos en esgrima, y en el medallero general ocupó Argentina el puesto número 16 sobre 44 países participantes. El abanderado de la comisión argentina fue el atleta Enrique Thompson. En 1928 los Juegos se hicieron en Ámsterdam, capital de Holanda, y ahí se dio el regreso de Alemania y de los países que habían sido derrotados en la Primera Guerra Mundial. Y no tuvo igual esos Juegos Olímpicos un gran apoyo oficial del gobierno, tampoco una gran infraestructura. De hecho, algunos deportistas tuvieron que dormir en barcos o en cuarteles o en escuela, porque la Villa Olímpica no estaba muy habilitada. Pero sí recibió estos Juegos Olímpicos un apoyo del público. En estos Juegos Olímpicos aparece la llama olímpica, que simboliza la unión de los pueblos tras un ideal común, que fue traída de la ciudad de Olimpia y iba pasando de mano en mano hasta la actualidad, ¿no? La participación argentina fue a través de una delegación de 88 deportistas. El boxeador Héctor Méndez fue el abanderado, fue la única vez que hubo un abanderado boxeador en la delegación argentina. Y el equipo argentino obtuvo 7 medallas, 3 de oro, 3 de plata y una de bronce, y también 5 diplomas. En el caso del oro, dos de ellas fueron para el boxeo. Por un lado, Víctor Abeldaño en el peso mediano y Arturo Rodríguez Jurado en el peso superpesado. También fue una medalla de oro para el nadador Alberto Zorrilla en 400 metros estilo libre. Y esta medalla de oro para Alberto Zorrilla fue la primera medalla de natación obtenida por un atleta latinoamericano y la única en oro en la natación argentina. Las medallas de plata fueron 2 para el boxeo, para Víctor Peralta en peso pluma y para Raúl Landini en peso welter. Y también se consiguió una medalla de plata en el fútbol, donde Argentina pierde la final contra Uruguay, igual que lo que pasaría 2 años después en el Mundial de 1930. El bronce fue para el esgrima en el florete por equipos, y en el caso del boxeo hay que destacarlo, porque con estas 2 medallas de oro y las 2 de plata, y los 3 puestos también con diploma olímpico, le permitió alcanzar a Argentina la primera ubicación en la tabla general por puntos en este deporte. Fue una de las mejores actuaciones argentinas en la historia de los Juegos, esta, de 1928. En 1932 los Juegos se hicieron en Los Ángeles, en medio de una gran crisis económica a nivel mundial, la gran crisis del 29, pero sin embargo la organización fue casi perfecta, un poco también tomándose revancha de lo que había sido los Juegos Olímpicos de San Luis. La delegación argentina presentó 32 deportistas, fue poca porque la Gran Depresión, y también se produjo un gran conflicto entre los deportistas argentinos y el gobierno de Justo, debido a la falta de envío de fondos para afrontar los gastos de estos Juegos Olímpicos.
El abanderado incluso fue Alberto Zorrilla, el nadador, que por estos conflictos termina abandonando el equipo a pesar de ser el abanderado, ¿no? Bueno, pese a estas dificultades, el equipo argentino obtuvo 4 medallas, 3 de oro y 1 de plata, y 6 puestos premiados. En el medallero general ocupó la posición número 11 sobre 37 países participantes, por lo que fue la mejor posición absoluta en el medallero alcanzado en la historia para Argentina. Las medallas de oro fueron 2 para el boxeo, a través de Santiago Lobel en el peso superpesado, y para Carmelo Robledo en peso pluma. Y también una medalla en el maratón, con récord olímpico incluido, para el corredor Juan Carlos Zavala, que representa uno de los éxitos deportivos más recordados para la Argentina. El maratón es sin duda la prueba símbolo de los Juegos Olímpicos. El maratón también tiene un origen histórico muy interesante, muy conocido a través de esta batalla de maratón. Y Zavala hizo un tiempo de 2 horas 31 minutos y 36 segundos. La plata fue para el boxeo a través de Amado Azar en peso mediano. El boxeo también nuevamente se ocupó en la primera posición en el medallero en esa disciplina. Después pasamos a los Juegos Olímpicos de 1936 que se realizaron en Berlín, en Alemania. Para esos Juegos Buenos Aires se había presentado como una de las candidatas para ser sede, pero bueno, después en el proceso de votación no obtuvo ningún voto. Estos Juegos Olímpicos de Berlín 1936 fue un gran éxito a nivel de organización y a nivel deportivo. Fue el primero y creo yo el único que tuvo su propia película, la película Olimpia, que es un documental de 1938 dirigido por la directora Leni Riefenstahl. Para este Juegos Olímpicos se inauguraron distintos estadios y un importante natatorio. La delegación argentina presentó 51 deportistas y por primera vez se incluyó a una mujer. El abanderado de la delegación fue el maratonista Juan Carlos Zavala. El equipo olímpico argentino obtuvo 7 medallas, 2 de oro, 2 de plata y 3 de bronce, y 7 puestos premiados, es decir, 7 diplomas. El medallero general ocupó la posición número 13 sobre 49 países participantes. El boxeo fue uno para el boxeo, a través de Oscar Casanovas en peso pluma y una medalla de oro para el polo. Y esta fue la última inclusión de este deporte en la historia de los Juegos Olímpicos. La plata fue para el boxeo también, a través de Guillermo Lobel en peso superpesado, y una medalla de plata para la natación, la nadadora Janet Campbell, en 100 metros estilo libre, con Janet Campbell, que con 20 años cautivó, además de sus dotes como nadadora, por su belleza, siendo elegida como Miss Olimpia, la mujer más atractiva de los Juegos. Los bronces fueron 2 para el boxeo, a través de Raúl Villarreal en peso mediano, y Francisco Resglione en peso medio, y también una medalla de bronce para el remo por equipos en 2 sin timonel. Luego de este Juegos Olímpicos 36 hubo un parate por la Segunda Guerra Mundial y las actividades se retomaron en el 1948 en los Juegos Olímpicos de Londres. Ahí, hay una gran crisis de posguerra, Europa estaba en ruinas, y estos por eso fueron los Juegos de la Austeridad. En economía de guerra, por ejemplo, no hubo Villa Olímpica, los atletas se alojaban en escuelas, en distintos lugares. La delegación argentina, a pesar de todo esto, presentó 242 deportistas, fue la más numerosa en la historia olímpica argentina, y el abanderado fue el nadador Alfredo Yantorno. Argentina consiguió en estos Juegos Olímpicos 7 medallas, 3 de oro, 3 de plata y 1 de bronce, y 15 diplomas olímpicos. En el medallero general ocupó la posición número 13 sobre 59 países, y por cantidad de medallas y diplomas se trata de la participación más exitosa en la historia de Argentina. Las medallas de oro fueron 2 para el boxeo, una de ellas para Pascual Pérez en peso mosca. Pascual Pérez, quien más tarde se convertiría en el primer argentino campeón del mundo de boxeo, y es uno de los más importantes boxeadores de la historia de Argentina. El otro boxeador ganador de la medalla de oro fue Rafael Iglesias en peso superpesado. También hubo una medalla de oro en el atletismo, en el maratón, a través de Delfo Cabrera, un santafesino, bombero federal, que tenía como ídolo a Juan Carlos Zavala y que ganó la maratón con una definición muy apasionante, porque el belga Gailly había liderado la competición hasta faltar solamente medio kilómetro y ahí sufrió un colapso y Cabrera puede adelantarlo y quedarse con el oro. Hizo un tiempo de 2 horas, 34 minutos, 51 segundos y 6 décimas. Las 3 medallas de plata fueron una para el atletismo, a través de Noemí Simoneto en salto en largo, una para el tiro, Enrique Sáenz Valiente en tiro pistola de velocidad, y uno para el equipo de yachting o vela, en la clase 6 metros Fórmula Internacional.
El bronce, por su parte, fue para el boxeo también para Mauro Sia, el peso medio pesado. En 1952 los Juegos se hicieron en Helsinki, capital de Finlandia, y fue una organización perfecta, un gran entusiasmo del pueblo. En ese entonces estamos en la Guerra Fría, por primera vez participaba la Unión Soviética, y ahí se iniciaba otra guerra fría deportiva entre Estados Unidos y la Unión Soviética a ver quién lideraba el medallero. También en estos Juegos Olímpicos fueron readmitidas Japón y Alemania, quienes habían sido negados a participar en 48. La delegación argentina presentó 123 deportistas, el abanderado fue Delfo Cabrera. Argentina consiguió 5 medallas, una de oro, 2 de plata y 2 de bronce, y 15 diplomas olímpicos. En el medallero ocupó la posición número 19. La medalla de oro fue para el remo, con un triunfo de la prueba doble par en remo sin timonel, con Eduardo Guerrero y Tranquilo Capozzo. Las medallas de plata fueron una para el boxeo, a través de Antonio Pacenza, medio pesado, y una para el atletismo en el maratón, en Reinaldo Gorno. Y las de bronce fueron una para el boxeo, Enrique Herrera en el peso super welter, y una para el levantamiento de pesas a través de Humberto Selvetti en la categoría de más de 110 kilos. Aunque no ganaron medallas, también hubo varios equipos que se destacaron obteniendo diplomas olímpicos, por ejemplo la vela, la lucha grecorromana, el equipo de básquet que salió cuarto. Y luego estos Juegos Olímpicos del Helsinki 1952, Argentina no volvería a ganar una medalla de oro hasta el 2004 en los Juegos Olímpicos de Atenas. Pasaron 52 años. En 1956 los Juegos Olímpicos se realizaron en Melbourne, en Australia. En esa ocasión Argentina también fue una de las candidatas a ser sede. De hecho llegó a la votación final donde perdió por un punto nada más, 21-20. En ese año había conflictos en todo el mundo. La Unión Soviética con Hungría, Francia con Argelia, el conflicto del Canal de Suez. Los Juegos Olímpicos se quisieron suspender, al final no pasó eso, pero sí hubo algunos países que no participaron. Fue la primera vez también que los Juegos Olímpicos se realizaban en Oceanía, y un lugar que también era bastante complicado para llegar, por eso también hizo que disminuyera la cantidad de deportistas. También se dio en estos Juegos Olímpicos, como decía, la gran debacle Argentina en los Juegos Olímpicos. La delegación presentó solamente 28 deportistas, que es la cantidad más reducida en la historia del país. La abanderada fue Isabel Abellón, lanzadora de discos, que fue también la única mujer en la delegación. El equipo tuvo 2 medallas, una de plata y una de bronce, y 10 diplomas. En el medallero general ocupó la posición número 29. La medalla de plata fue para el levantamiento de pesas, nuevamente a Humberto Salvetti, más de 110 kilos, y el de bronce fue para el boxeo a través de Víctor Salazar, el peso mediano. La presencia olímpica argentina en estos Juegos se vio también afectada por razones políticas. El gobierno de la Revolución Libertadora, o Revolución Fusiladora mejor dicho, consideraba que la mayoría de los deportistas argentinos tenía simpatía por el peronismo, por la cual se le dispuso una sanción a de más de 99 años a muchos de ellos, quedando entonces excluidos de la delegación argentina. Bueno, vemos que a partir del 55 se buscó la destrucción de Argentina en todos los ámbitos. En 1960 los Juegos Olímpicos se hicieron en la ciudad de Roma, y ahí se dio un hecho muy simbólico, que fue la bendición del Papa Juan XXIII en la Plaza de San Pedro a los Juegos Olímpicos, y fue simbólica e importante porque anteriormente ciertos sectores de la Iglesia habían tenido conflictos, se habían considerado los Juegos Olímpicos como una festividad pagana. La televisión también para ese entonces era un gran medio informativo y tuvo un papel fundamental en estos Juegos Olímpicos, que tuvo además un récord de inscripción de atletas. La delegación argentina presentó 91 deportistas, todos ellos varones. Paradójicamente la abanderada era una mujer, Cristina Hardekopf, una clavadista, quien finalmente no pudo participar por una indisposición. La delegación argentina, también para destacar, estaba integrada por el remero Jorge Somlay, que con 13 años se convirtió en el deportista argentino de menor edad en haber participado en una competencia olímpica. Argentina obtuvo 2 medallas, una de plata y una de bronce, y 5 diplomas, y ocupó la posición número 30 en el medallero. También estuvo asignada a esta delegación argentina la poca cantidad de medallas por las razones políticas y un escaso apoyo al deporte olímpico. La medalla de plata fue para la vela, clase dragón, y el bronce fue para el boxeo, Abel Laudonio en peso liviano. En 1964 se realizaron los Juegos Olímpicos en Tokio, fue la primera vez que se realizaban en Asia, y la disciplina y la organización de los japoneses marcaron estos Juegos Olímpicos, al igual que los avances tecnológicos.
La delegación argentina presentó 102 deportistas. La abanderada fue la nadadora Janet Campbell, acompañada de la también nadadora Susana Pepper. En la delegación también se encontraba el remero Oscar Rompani, quien con 60 años fue el deportista argentino de mayor edad en haber participado en una competencia olímpica. Argentina obtuvo una sola medalla de plata y 8 diplomas. Ocupó la posición número 30 en el medallero. La medalla de plata fue para el equipo de equitación, para Carlos Moratorio en la prueba completa. También estuvo cerca del bronce el ciclismo y el remo, pero finalmente no pudieron alcanzarlo. En 1968 los Juegos se realizaron en la Ciudad de México y estos fueron los primeros Juegos que se realizaron en Latinoamérica y en un país de habla hispana. Deportivamente fueron muy buenos, se rompieron varios récords, también hubo un récord en televidentes, un gran entusiasmo del público, se superó por primera vez la cantidad de 100 países participantes, pero también fueron unos Juegos Olímpicos que estuvieron signados por la política. En ese entonces había dado la muerte de Martin Luther King, la represión soviética a la primavera de Praga, la guerra de Vietnam, el mayo francés, todas cuestiones que se vieron reflejadas en estos Juegos Olímpicos. La delegación argentina presentó 89 deportistas, el abanderado fue Carlos Moratorio y obtuvo Argentina 2 medallas de bronce y un diploma olímpico. La posición argentina en el medallero fue la puesto 37. La medalla fue obtenida en remo, el remero Alberto De Medi en single scull y también en boxeo por Mario Gigliotti en peso welter. Fue la última medalla argentina en boxeo por mucho tiempo, siendo el boxeo el deporte que más medallas había aportado a la Argentina. En 1972 los Juegos se realizaron en la ciudad alemana de Múnich y ahí se dio un crecimiento en cuanto a los televidentes y al público en general, algo que se iba a ir incrementando en cada juego hasta la actualidad. Y tenemos que mencionar como gran figura de estos Juegos a Mark Spitz de Estados Unidos, que ganó 7 medallas de oro en natación, todas de ellas con récord mundial. La delegación argentina presentó 92 deportistas, el abanderado fue el jinete Carlos D'Elia, y Argentina consiguió una sola medalla de plata y 2 diplomas. La única medalla de plata fue la obtenida en remo, nuevamente Alberto De Medi en single scull. Fue la primera vez que Argentina obtenía solamente una medalla. En 1976 se realizó los Juegos Olímpicos en Montreal, en Canadá, y ahí estos Juegos Olímpicos sufrieron el boicot de 23 países africanos por un conflicto que tenían por la participación de Nueva Zelanda. Y también estos Juegos Olímpicos tuvieron distintos conflictos laborales y una huelga en el gremio de la construcción que pusieron en riesgo la inauguración de los nuevos estadios. Pero bueno, más allá de eso, la organización fue muy buena, finalmente se pudieron construir esos estadios. Y también podemos mencionar, claro, como gran figura de estos Juegos Olímpicos del 76 a la gimnasta rumana Nadia Comaneci, quien con 14 años ganó 3 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce, alcanzando en 7 pruebas la clasificación de 10, algo que nunca había conseguido en la historia de los Juegos Olímpicos. La delegación argentina, por su parte, presentó 69 deportistas, pero no obtuvo ninguna medalla por primera vez en la historia. Sí obtuvo 5 diplomas olímpicos, y al no obtener ninguna medalla, no figuró en el medallero. En 1980 los Juegos se hicieron en Moscú, la capital de Rusia, o Unión Soviética en ese entonces, y estos Juegos Olímpicos sufrió el boicot de 57 países encabezados por Estados Unidos. Estados Unidos es un gran animador de los Juegos Olímpicos, y entonces los países socialistas dominaron el medallero. Estos Juegos Olímpicos tuvieron una buena organización, más allá de todo, un gran apoyo del público, pero sí falta de competitividad. Argentina, por su parte, decidió plegarse a ese boicot, una gran frustración para toda una generación de deportistas. Y bueno, esto también acentuaba un poco más la decadencia argentina en los Juegos Olímpicos. El único deportista argentino que pudo participar fue el ciclista Octavio Dazan, quien, apelando a su doble nacionalidad argentina e italiana, integró la delegación italiana y obtuvo el 8º puesto en la prueba de velocidad de 1000 metros. En 1984 se fueron los Olímpicos de Los Ángeles, que fue como desquite justamente de los Juegos anteriores. La Unión Soviética decide también boicotear estos Juegos, un boicot a lo que se plegan la mayoría de los países del este, total de 14 deserciones. Lo que buscaron las organizaciones de estos Juegos Olímpicos era realizar un evento que, además de garantizar el espectáculo, arrojara beneficios económicos. Se convirtió entonces en la edición más rentable de los Juegos Olímpicos, y además de la masiva asistencia y muchos aportes privados, de hecho el Estado solamente garantizó la seguridad,
se obtuvo dinero a través de los derechos de televisión, el merchandising, los sponsors, las empresas auspiciantes. En estos Juegos Olímpicos también comenzaría su legado Carl Lewis de Estados Unidos con 4 medallas de oro en atletismo. La delegación argentina presentó 83 deportistas, el abanderado fue el remero Ricardo Ibarra. El equipo olímpico no ganó ninguna medalla por segunda y última vez. Una gran frustración, una gran decadencia a nivel olímpico para Argentina en ese entonces. Al no obtener medallas, el equipo argentino no figuró en el medallero. En 1988 los Juegos se hicieron en Seúl, en Corea, y allí Estados Unidos y la Unión Soviética volvieron a participar, pero sí hubo un boicot de parte de Corea del Norte. Sin embargo, tuvo una gran participación, un récord de participación con 160 países, y la delegación argentina presentó 118 deportistas. La abanderada fue la tenista Gabriela Sabatini. El equipo olímpico obtuvo 2 medallas, una de plata y una de bronce, y 7 diplomas. Ocupó la posición número 35 del medallero. Las medallas, además, para destacar, fueron obtenidas en deportes que nunca habían obtenido una, el tenis y el vóley. La medalla de plata fue para el tenis, a través de Gabriela Sabatini, que fue superada en la final por la alemana Steffi Graf. Steffi Graf, que fue creo que el único caso en haber ganado los 4 Grand Slam en un año y además la medalla de oro. La medalla de bronce, por su parte, fue para el vóley masculino, que venció en esta definición por el bronce a Brasil, ubicándose detrás de las grandes potencias Estados Unidos y la Unión Soviética. Hugo Conte fue la máxima figura de este equipo. Hugo Conte es uno de los máximos jugadores de vóley de la historia de este deporte. La participación argentina en Seúl 88 marcó una leve recuperación del deporte olímpico al poder obtener una medalla luego de 16 años de no alcanzar ninguna. En 1992 los Juegos se realizan en Barcelona, en España. Estos Juegos Olímpicos no tienen ningún boicot, tienen un récord de participación, es el sentido universal de los Juegos volvía a brillar. Los atletas de la ex Unión Soviética fueron obligados a participar como un equipo unificado. Y este nuevo mapa político, al disolverse la Unión Soviética, daba ingreso a la República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Bosnia, Croacia, Eslovenia, entre otros. Estos Juegos Olímpicos fueron catalogados como los mejores Juegos de la historia. Por primera vez en la historia también empezaron a participar jugadores de la NBA en básquet, lo que hizo que Estados Unidos recuperara su hegemonía en este deporte, su famoso Dream Team de Michael Jordan y compañía. La delegación argentina estuvo compuesta por 84 deportistas. El abanderado fue el jugador de hockey sobre césped Marcelo Garrafo, y Argentina obtuvo una medalla de bronce y 6 diplomas olímpicos. La posición 55 en el medallero ocupó. La medalla de bronce fue obtenida por el tenis en el doble masculino, integrado por Javier Frana y Cristian Minuzzi. Por su parte en remo, Sergio Fernández llegó a la final, un dato para destacar, obteniendo un diploma olímpico. Y también Argentina en estos Juegos Olímpicos obtuvo 3 medallas de oro, pero en competencias que se realizaron como exhibición, una de ellas en hockey sobre patines, donde Argentina es una potencia, y 2 en pelota vasca, ambos en variedad de paleta. En ese entonces seguía, más allá de la leve recuperación argentina obteniendo una medalla, seguía también la falta de apoyo oficial para los Juegos Olímpicos. En 1996 se realizaron los Juegos de Atlanta. También estos Juegos 96 mostraban un gran nivel deportivo, pero decayó en la organización, teniendo en cuenta más que nada que veníamos de los Juegos Olímpicos de Barcelona, que fueron los grandes Juegos Olímpicos, y que también se trataba de Estados Unidos, un país organizado en general. Estos del 96 fueron los Juegos del Centenario, porque se cumplían 100 años del primer Juego Olímpico moderno, y hubo una pequeña polémica porque algunos sostenían que debía haberse realizado en Atenas, cosa que finalmente no sucedió. La delegación argentina presentó 178 deportistas. La abanderada fue la judoka Carolina Mariani. El equipo obtuvo 3 medallas, 2 de plata y una de bronce, además 7 diplomas olímpicos. El medallero general ocupó la posición número 54. Las medallas de plata fueron una para el fútbol, que dejó realmente un sabor amargo. Argentina tenía un gran equipo que venía de ser oro en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata. Un equipo que no escatimó en sus figuras, que serían luego la base de la selección para el Mundial 98, pero que a 2 minutos del final Nigeria se lo da vuelta ganando el partido 3-2 y condenando a Argentina a la plata.
La otra medalla de plata fue para la vela, a través de Carlos Espínola, en clase Mistral, y ahí se inauguraba una tradición de medallas en este deporte que recién se cortaría en Tokio 2020 en este año. La medalla de bronce fue para el boxeo, que volvía a sumar una medalla después de tantos años, a través de Pablo Chacón en peso pluma. La actuación argentina en Atlanta 96 consolidó la moderada recuperación del olimpismo argentino, aunque sin lograr todavía una medalla de oro. En el 2000 llegaron los Juegos Olímpicos de Sydney, los Juegos volvían a Australia, volvían a Oceanía, y fueron los primeros Juegos Olímpicos del siglo XXI. Algunos los catalogó como los Juegos Perfectos en cuanto a su organización, en los avances tecnológicos, en la infraestructura, en la inversión que se hizo. La delegación argentina presentó 143 deportistas y el abanderado fue Carlos Espínola. El equipo obtuvo 4 medallas, 2 de plata y 2 de bronce, y 7 diplomas olímpicos, ocupando en el medallero general la posición número 57. En cuanto a las medallas de plata, una fue para la vela, a través de Carlos Espínola, y otra para el hockey sobre césped femenino, las Leonas, que inauguraban de esta forma una tradición de medallas que se mantiene al día de hoy en este deporte. El bronce, las 2 medallas de bronce fueron también para la vela, una para Serena Mato y otra para la pareja integrada por Javier Conte y Juan de la Fuente. La actuación de Argentina en el 2000 ratificó también esta recuperación olímpica argentina. Llegamos así entonces a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, que alguien los catalogó como los Juegos Olímpicos de ensueño. Nuevamente los Juegos Olímpicos volvían a Grecia, luego la frustración del 96. Y este marco ideal se dio también de Grecia, también se dio por los avances tecnológicos en la televisión, también por el apoyo masivo, tanto del propio país como en general. Y estos Juegos Olímpicos también fueron de ensueño para Argentina, que volvía a obtener el oro, 2 oros específicamente. Fue el gran resurgimiento argentino en los Juegos Olímpicos, luego de 52 años sin ganar un oro. La delegación argentina presentó 152 deportistas y el abanderado fue Carlos Espínola. Obtuvo Argentina 6 medallas, además de las 2 de oro que mencionaba, 4 de bronce y además 7 diplomas olímpicos. Ocupó la posición número 38 en el medallero olímpico y 3 de las medallas que mencionar fueron en deportes de equipo, el fútbol, el básquet y el hockey. Las medallas de oro fue una para el fútbol, realmente un gran equipo. Argentina puso todas las carnes al asador con nombres como Tevez, Mascherano, Bordizo, Saviola, D'Alessandro, con Ayala, El Kili y Heinze que aportaban su experiencia. Argentina ganó todos los partidos, 3 de ellos por goleada, no recibió ningún gol y la figura y goleador del torneo fue Carlos Tevez. Fue así entonces que un 28 de agosto del 2004 el himno argentino sonó nuevamente en un estadio olímpico. Ese mismo día, 28 de agosto por la tarde, Argentina obtuvo su segundo oro en básquet a través de la generación dorada, encabezada por Manu Ginóbili y compañía. Podemos destacar a Delfino, Nocioni, Oberto, Escola. Y tuvo además el agregado este torneo de básquet, que Argentina superó al último campeón del mundo, Serbia y Montenegro, ganándole el partido en el último segundo con esa palomita famosa de Ginóbili. También Argentina venció al local Grecia en cuarto de final y en la semifinal derrotó al Dream Team de Estados Unidos, que lo dejó por primera vez fuera de una final olímpica. Las 4 medallas de bronce fueron una para la vela a través de Carlos Espínola y Santiago Lange en la clase Tornado, otra para natación a través de Georgina Bardach en la prueba de 400 metros 4 estilos, en el tenis a través del doble femenino con Paola Suárez y Patricia Tarabini, el tenis que vivía en ese entonces un gran momento, con la Legión, la Claudia había ganado ese año el Roland Garros, y también la otra medalla de bronce fue para el hockey, para las Leonas, que venían de ser campeonas del mundo. En estos Juegos también hizo su aparición Michael Phelps, un múltiple campeón de natación con récord incluido, una de las leyendas también vivientes del deporte mundial. En el 2008 los Juegos Olímpicos se realizaron en Pekín, los Juegos Olímpicos volvían a Asia, y estos Juegos Olímpicos tuvieron una gran polémica por las denuncias de violación a los derechos humanos del régimen chino. Se realizaban protestas alrededor de todo el mundo. De hecho, es la primera vez que la llama olímpica se apagó. En realidad se apagó la antorcha, la llama sigue prendida siempre en Olimpia. Y es también la primera vez que la antorcha olímpica pasa por Argentina. Estos Juegos Olímpicos pasó por varios lugares del mundo la antorcha y por primera vez pasó por Argentina.
La organización fue muy buena, hubo un gran crecimiento en cuanto al público y en cuanto a la participación de los países, de deportistas. Y en estos Juegos Olímpicos también debutó Usain Bolt, el corredor jamaiquino, también otra leyenda viviente del deporte, que se retiró hace muy poquito. La delegación argentina presentó 138 deportistas para participar en 19 deportes y el abanderado fue Emanuel Ginóbili. En la ceremonia de cierre, porque también hubo abanderado también en la ceremonia de cierre, fue el ciclista Juan Curuchet. El equipo olímpico repitió la actuación de Atenas y obtuvo también 6 medallas, 2 de oro y 4 de bronce, y también 3 diplomas olímpicos. En el medallero ocupó la posición número 35 y cuarta posición en cuanto a América Latina y el Caribe. Los oros fueron uno para el fútbol, que repitió el oro de los Juegos Olímpicos pasados, un equipazo con Messi, Agüero, Di María, Riquelme, etc. Y también en este torneo Javier Mascherano se convirtió en el segundo deportista argentino en obtener 2 medallas de oro. La anterior fue el polista Juan Nelson. La otra medalla de oro fue para el ciclismo. Fue la primera medalla también en ese deporte para Argentina, a través de Juan Curuchet y Walter Pérez en la prueba Madison o americana. El ciclista Juan Curuchet también se convirtió en el deportista argentino con mayor cantidad de presencias en los Juegos Olímpicos, con 6 Juegos Olímpicos. Las medallas de bronce fueron una de ellas para el judo, a través de Paula Pareto, la Peque Pareto, en la categoría menos de 48 kilogramos, y también fue la primera medalla para Argentina en ese deporte, en el judo. La otra medalla fue para el hockey sobre césped femenino, para las Leonas, que repitieron la medalla en los Juegos Olímpicos. También para la vela, que aportó su cuarta medalla en 4 juegos. Y fue para Carlos Espínola, que se convirtió en el primer deportista argentino en obtener 4 medallas olímpicas. Que participó ganó esta medalla con Santiago Lange en la clase tornado. También la otra medalla de bronce fue para el básquet masculino, la generación dorada, que también por segundo juego consecutivo se subía al podio. En relación a la cantidad de países participantes, se trató de la mejor ubicación argentina en la historia de los Juegos Olímpicos. Otro dato también destacable es que se obtuvieron medallas 51 atletas en la delegación, es decir, el 36%, que es el porcentaje más alto en la historia de Argentina. También para destacar que la delegación femenina alcanzó su máximo histórico con 58 representantes mujeres, un porcentaje del 42%. En 2012 los Juegos se hicieron en Londres, en la ciudad de Inglaterra, y se dio un gran crecimiento en cuanto a participantes, y otro hito importante de estos Juegos Olímpicos fue la participación del sudafricano Oscar Pistorius, quien se convirtió en el primer atleta con doble amputación en participar en los Juegos. La delegación argentina estuvo integrada por 137 deportistas para participar en 21 deportes. La abanderada fue Luciana Aymar, realmente un símbolo de las Leonas, la mejor jugadora de la historia del hockey para Argentina. En la ceremonia de clausura, el abanderado fue el taekwondista Sebastián Krimasnich. El equipo argentino ganó 4 medallas, 1 de oro, 1 de plata y 2 de bronce. Si bien hubo un retroceso en cuanto a la cantidad de medallas, hay que destacar que por tercer juego consecutivo lograba al menos 1 de oro. También Argentina obtuvo 10 diplomas olímpicos y en el medallero general ocupó la posición número 42. El oro fue para el taekwondo, que fue la primera medalla en la historia en ese deporte para el país, a través de Sebastián Krimasnich en la categoría menos de 80 kilos. La medalla de plata fue para el hockey, nuevamente para las Leonas, que consiguieron su cuarta medalla en 4 juegos consecutivos. Y las 2 de bronce fueron una para la vela, fue la quinta medalla en 5 juegos para ese deporte, a través de los regatistas Juan de la Fuente y Lucas Calabrese en la clase 470, y la otra medalla de bronce fue para el tenis masculino con Del Potro, que luego de perder la semifinal contra Roger Federer en un partido maratónico realmente, superó en el partido por el bronce a Novak Djokovic. En 2016 los Juegos Olímpicos se realizaron en Río de Janeiro y fueron las primeras Olimpiadas realizadas en Sudamérica. Es también los Juegos Olímpicos más cercanos para Argentina. Estos Juegos Olímpicos se pusieron en un principio en riesgo por la inestabilidad política que vivía Brasil por ese entonces, por el Zika, por la contaminación. Bueno, finalmente se realizaron con un gran éxito deportivo. También en estos Juegos Olímpicos hubo un escándalo de dopaje que impidió la participación de 118 atletas rusos, una suspensión que tienen los rusos hasta el día de hoy. La delegación argentina estuvo compuesta por 213 deportistas para participar en 25 deportes. El abanderado fue Luis Escola, el basquetbolista. En la ceremonia de cierre la elegida fue Paula Pareto. Bien, el equipo argentino obtuvo 4 medallas, 3 de oro y 1 de plata y 11 diplomas olímpicos.
En el medallero general ocupó la posición número 27, lo que constituye el mejor desempeño histórico argentino en relación a la cantidad de participantes. Por la cantidad de medallas, 3 de oro, alcanzó los máximos logros históricos de Argentina, que había logrado en Ámsterdam 28, en Los Ángeles 32 y en Londres 48. Las medallas fueron, las 3 de oro fueron una para el judo, a través de Paula Pareto, en la categoría menos 48 kilos, para la vela, en los regatistas Santiago Lange y Cecilia Carranza, en la clase NACRA 17, y otra fue para la selección argentina de hockey sobre césped masculina, los Leones, que derrotaron a Bélgica 4-2 en la final, y continuaron con la tradición del hockey, de ganar medallas. La medalla de plata fue para Juan Manuel del Potro, una vez más Juan Manuel del Potro ganando una medalla, que cayó en la final contra Murray. Y hay que destacar que Juan Manuel del Potro venía de casi varios meses de inactividad por una lesión, estaba prácticamente fuera del ranking, y en este torneo derrota a los mejores tenistas del momento, entre ellos a Nadal y Novak Djokovic, y también fue catalogado como el mejor regreso deportivo del año. Hay que destacar también en el caso del fútbol que el fútbol realmente le dio la espalda al equipo, o sea, la AFA le dio la espalda al equipo. Los equipos argentinos decidieron no ceder a sus jugadores, lo que motivó, entre otras cosas, la salida del técnico en ese entonces, Tata Martino, y una participación pobre de Argentina en el fútbol. También en este Juegos Olímpicos se dio la despedida de la generación dorada de básquet y el pase de antorcha a la nueva generación de básquet de Campazzo y compañía. Bien, así llegamos entonces al Tokio 2020, Juegos Olímpicos que terminaron hace muy poquito, que fue la segunda vez que se realizó en los Juegos Olímpicos en esa ciudad de Japón. Y como dije antes, en una primera instancia se iba a realizar entre el 24 de julio y el 9 de agosto del 2020, pero debido a la pandemia de COVID-19, el 24 de marzo del 2020, el primer ministro japonés y el presidente del COI acordaron aplazar el evento manteniendo el nombre Juegos Olímpicos Tokio 2020 para una semana después, anunciaron la nueva fecha entre el 23 de julio y el 8 de agosto del 2021. Fueron los Juegos Olímpicos raros, por estos estrictos protocolos que veíamos, el uso de barbijo, el alcohol en gel, también por no tener público en la tribuna, una cosa bastante triste, ¿no? Uno cuando lo veía, la fiesta que siempre son los Juegos Olímpicos. Los deportistas eran testeados periódicamente, de hecho Argentina sufrió la baja de Germán Chiaraviglio en salto por garrocha, que dio positivo en COVID antes de participar. Más allá de todo esto, la organización fue muy buena, una puntualidad y un orden que caracteriza a los japoneses. Y Argentina a estos Juegos Olímpicos venía con grandes chances. Por un lado, en el 2019, en los Juegos Panamericanos, Argentina había tenido una actuación excelente, que fue la mejor actuación argentina en la historia de los Juegos Panamericanos no disputados en su territorio. Prácticamente casi todos los deportes de equipo fueron ganados por Argentina en esos Juegos Olímpicos. Por otro lado, en el 2018, Buenos Aires había sido sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud, estos Juegos Olímpicos que participan atletas entre 15 y 18 años, y tuvo una brillante participación en el medallero, consiguieron el 6º lugar en el medallero. Bueno, pero sin embargo, a pesar de estos grandes chances, debido a la cuarentena, a la prohibición de entrenar, al cierre de clubes y lugares de entrenamiento, influyó negativamente todo esto en la participación argentina en los Juegos Olímpicos. Y con esto no estoy politizando ni nada por el estilo, sino que me baso en los testimonios de los mismos deportistas que se quejaron por no poder entrenar y se relataban estas cuestiones. Incluso hay un deportista argentino que lo denunció, creo que está la causa abierta, por entrenar durante la cuarentena, por violar la cuarentena. Bueno, todo esto hecho explica justamente la disminución en cuanto a medallas en general y la ausencia de una medalla de oro. La delegación estuvo integrada por 178 deportistas, con participación en 26 deportes. La judoka argentina Paula Pareto fue designada para llevar la bandera olímpica en representación de todo el continente americano. Por primera vez un deportista argentino fue reconocido con este hecho. Y para llevar la bandera argentina en la ceremonia de apertura fueron designados los regatistas Santiago Lange y Cecilia Carranza. Y en la ceremonia de clausura, el jugador de hockey de césped Pedro Ibarra. La delegación olímpica obtuvo 3 medallas, 1 de plata y 2 de bronce, y además 9 diplomas olímpicos. La Argentina ocupó el puesto 72 en el medallero, y en América Latina y Caribe resultó séptima. La medalla de plata fue para las Leonas, hockey sobre césped femenino, manteniendo la tradición, repito, del hockey. Las Leonas tuvieron un comienzo bastante irregular, lo que los llevó a bailar con la más difícil en un cuarto de final, con Alemania,
donde jugaron un partidazo y pasaron a la semifinal, que vencieron a India, y en la final no pudieron con Holanda, una gran potencia en este deporte, y se quedaron con la plata. En el caso de bronce fue para el Rugby 7. Argentina es una potencia en este deporte, en el rugby en general, y en este Juegos Olímpicos se sacó un poco la espina de los Juegos Olímpicos pasados, donde perdió con Gran Bretaña en cuarto de final en un partido muy ajustado. En este torneo Argentina jugó con los mejores, de igual a igual. Perdió muy poquito en la semifinal contra Fiji y en la final por el bronce derrotó a los británicos, quedándose por primera vez con una medalla de bronce. También otra medalla de bronce en estos Juegos Olímpicos fue para el vóley, que igualó la hazaña del Seúl 88, también venciendo en la definición por el bronce a Brasil. Brasil, que es toda una potencia en este deporte. Argentina también tuvo un comienzo irregular en este torneo. Llegó a una definición en el último partido de la primera ronda contra Estados Unidos, en donde lo aplastó con un partidazo. En los cuartos de final superó a Italia, en una potencia también. Y en la semifinal perdió contra Francia. Y en la definición, repito, vence a Brasil en el clásico sudamericano. El fútbol también volvió a darle la espalda a los Juegos Olímpicos sin ceder a sus jugadores, lo que hizo que Argentina quedara eliminada en primera ronda. Por otro lado, también hay que destacar que la vela no pudo conseguir medallas por primera vez en 6 Juegos Olímpicos consecutivos. Y el punto emotivo fue el retiro de Paula Pareto, la judoka argentina, y también el retiro de Luis Escola de la selección argentina. Escola, que participó en 4 o 5 Juegos Olímpicos consecutivos. Un gran emblema del básquet argentino. Bien, como conclusión, para cerrar este informe, como vimos, Argentina desde el primer momento apoyó la iniciativa de crear los Juegos Olímpicos modernos y más allá de las acciones en soledad, comenzó a presentar una delegación en 1924, estando presente en todos los Juegos Olímpicos, menos en el 80 por el boicot. Tuvo su época de apogeo, también su época de decadencia, algunos juegos incluso sin medalla, y luego comenzó su lenta recuperación hasta que el 2004 volvió a subirse en lo más alto del podio. En estos últimos Juegos Olímpicos, con circunstancias particulares, no consiguió oro, pero sí tuvo una buena actuación. Con 77 medallas en total, 21 de oro, 26 de plata y 30 de bronce, Argentina se ubica en el puesto 33 del medallero histórico. Suma además 162 diplomas olímpicos y un total de 805 deportistas premiados con medallas o diplomas. Argentina además tiene el segundo mejor desempeño sudamericano en los Juegos Olímpicos, detrás de Brasil. Y más allá de su desempeño deportivo, aún continuamos todos los que amamos estos eventos con el sueño de tener a los Juegos Olímpicos en nuestro país. En el 2018 tuvimos, como dije, los Juegos Olímpicos de la Juventud acá en Buenos Aires. Antes de terminar, me gustaría mencionar también la existencia de los Juegos Olímpicos de Invierno, que son los juegos que incluyen los juegos invernales, juegos de hielo y deportes de hielo y de nieve, como por ejemplo el esquí, patinaje sobre hielo, etc. Argentina tuvo 18 participaciones, no obtuvo ninguna medalla. Y también mencionar los Juegos Paralímpicos, que son los juegos para atletas con todo tipo de discapacidades físicas, mentales o sensoriales, como amputaciones, ceguera, parálisis cerebral o discapacidades intelectuales, donde Argentina tiene un total de 156 medallas, 31 de oro, 61 de plata y 64 de bronce, que sería interesante más adelante mencionarlo. Los Juegos Paralímpicos van a empezar dentro de poquito, pues siempre es el mismo año que los Juegos Olímpicos, en las mismas instalaciones que los Juegos Olímpicos de verano.